Estamos gozosos de poder estar con ustedes compartiendo, como siempre, con alegría y en la paz de Dios y en la comunión del Espíritu Santo en estas redes sociales del Facebook y del YouTube. Este domingo 18 de abril de 2022 les saludamos con una parte final en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, diciendo así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema de hoy tiene por título: el reino de los cielos se ha acercado, y está totalmente tomado precisamente de ese versículo que hoy estaremos citando. Es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, que a la luz dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús inicialmente estaba dirigida al pueblo judío, a los israelitas. Ellos rechazaron a Jesús, no le recibieron como el Mesías, el Cristo, ni su declaración de que el reino de los cielos se ha acercado, ya que esperaban con la aparición del Mesías que se estableciera el reino davídico, cosa que no ocurrió como ellos esperaban, en razón de no haber entendido las Escrituras, que nunca manifestaron un poder carnal nacido de su soberbia. La predicación de Jesús manifestaba otra clase de propósitos divinos que no aprovecharon los judíos como pueblo de Dios e hijos del reino, y que nosotros los gentiles convertidos a Jesucristo los vamos a comprender para vivirlos y disfrutarlos. El reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Amén. Quisiera yo agregar diciendo que lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirles: miren lo que está aconteciendo en la tierra. Ahora yo vengo a enseñarles lo que sucede y acontece en el cielo. Y vengo a enseñarles que esas cosas que acontecen en el cielo y suceden en el cielo son superiores a las que acontecen en esta tierra, y vienen para tratar en esta hora de, si en ustedes hay fe, mostrar esa manifestación de Dios para que estas cosas que suceden en el cielo también se extiendan y suceden en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos pues a comentar la palabra del Señor, y ahora quiero llevarles para hablar de que lamentablemente esta palabra, como otras declaraciones, no fue recibida por los judíos, por los israelitas. Hoy le daremos otra aplicación y a esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A hablar que las cosas del cielo podían acontecer en esta tierra y que nos preparáramos más adelante para disfrutarlas totalmente. Hay una gran diferencia entre lo que acontece en el cielo y lo que acontece en la tierra. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como tú y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo ya sabía del rechazo a Jesús como el que Dios había enviado para salvar de pecado a su pueblo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y se lo reveló a Juan Apóstol al mismo tiempo de abrir la puerta a los que le recibiéramos y creyéramos en él, es decir, todos los que éramos considerados en ese momento como gentiles. Vamos ahora a leer Juan 6, 64 al 71, para seguir confirmando
este enunciado que acabo de dejarles a usted en su mente y en su corazón. Juan 6, 64 al 71. Y dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, fíjense bien, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesús ya lo sabía. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, que ya eran discípulos, qué triste que los discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, fíjate hasta dónde había llegado la incredulidad, hasta dónde había llegado el rechazo, hasta dónde no querían recibir a Jesucristo como el Mesías, ni las palabras, como vimos la vez anterior, ni lo dicho, ni lo declarado por él. Leamos otra vez Juan 6, 67 hasta el 71. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dios no te necesita, ni me necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a él. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido, fíjese bien, que tú eres el Cristo. Tú has creído y conoces que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el ungido del Señor, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ya sabía quién le iba a entregar, ya sabía quién le iba a traicionar. El Señor conoce esto, pero Él ha hecho una declaración, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a quedarte igual que los judíos? ¿La iglesia se va a quedar igual? ¿Los discípulos nos vamos a quedar igual ante esta palabra que tiene una trascendencia del cielo sobre la tierra y que nos muestra que hay totalmente en cuanto a la manera de vivir una total adversidad entre lo que se hace en los cielos y en lo que se hace en la tierra? Termino diciendo Juan 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oh, qué triste, que aún los más cercanos a Jesucristo, a veces venimos a dar lugar al pecado, a la carne y al diablo, y venimos a constituirnos como alguien que no está creyendo como diera creer en Jesucristo, ni en la palabra dicha por él. Vamos a seguir adelante. Jesús conocía el rechazo de los judíos, la fe y la confianza que le tenían algunos, y la traición de uno de sus 12 discípulos y apóstol, Judas Iscariote. Vamos ahora a Hechos 1:6 y seguimos comentando. Todo esto es para poner base a lo que estaremos hablando acerca de todo ese contenido, a todas esas condiciones y todas esas bendiciones que significa que nosotros podamos comprender y entender lo que Jesucristo dijo en esta frase: el reino de los cielos se ha acercado. Dije Hechos 1:6. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aquí había muchos discípulos y estaban ahí en Jerusalén, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por favor. Nos narra que los discípulos reunidos en Jerusalén preguntaron si el Señor restauraría el reino a Israel en este tiempo. El evento siguiente, según ellos, era ese. Y según tú, ¿cuál es el que sigue? Cuando nosotros solo deberíamos de entender lo que el Señor nos ha dejado. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, yo quiero que vean cómo se vive allá, qué calidad de vida. Yo quiero que vean cómo yo obro allá y el Padre obra y el Espíritu Santo obra allá.
y que todo esto es superior, es mejor y está por encima de todo lo que acontece en la tierra. Pero ustedes están pensando en su soberbia, en su orgullo, están pensando en cuándo el reino de Israel iba a ser restaurado y si iba a ser restaurado en ese tiempo. Qué grave, hermano. Ni siquiera tenían claridad cuando Jesucristo habló de que el Espíritu del Señor estaba sobre él, omitió, ¿verdad?, el día de venganza, y entonces estaba omitiendo todos esos hechos proféticos que algunos ya acontecieron y otros están por acontecer, para que entonces no se establezca el reino de Israel, un reino davídico como ellos pensaban, donde Israel sería el imperio. No, sino se establezca el imperio sempiterno, el imperio de Jesucristo. Sí, el reino davídico dado en quien era linaje de David, esto es en Jesucristo, pero también era la raíz de David. Entonces es que va a acontecer, pero no como ellos. Pero todo esto tiene que ver con el día del Señor. No voy a explicar eso, no me toca en este momento, pero qué equivocados estamos. ¿Cuánto vemos ahora que si nosotros no estamos en el cuidado de estudiar toda la Escritura y estudiar los textos y los contextos y relacionarlos, podemos cometer una serie de interpretaciones y lamentablemente poner tiempos, poner cronos del hombre a los eventos de Dios, cuando los eventos de Dios están en el kairos de Dios y manifestados cuando Él quiere dentro del cronos del hombre, y no nosotros debemos de fijar esos tiempos, esas fechas en manera aproximada, o como algunos pretenden, diciendo que hacen una manifestación de tiempo exacta y próxima. Pues no es así, y ellos también fallaron. A Hechos 1:6 entonces nos narra que los discípulos allí reunidos en Jerusalén preguntaron si el Señor restauraría el reino de Israel en ese tiempo, porque para ellos era ese el siguiente evento. Y para ti, ¿cuál es el siguiente evento? Ya deja de estar fijando tiempos del hombre en los eventos de Dios. Deja que Dios manifieste sus eventos cuando Él lo considere así, y la palabra de Dios es indudablemente que se va a cumplir. Seguimos leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar? Seguimos ahora en Hechos 1:8-11, pero dice la Escritura, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús los volvió a ubicar con respecto a que su reino es espiritual, es del cielo, y que pusieran sus ojos en las cosas del cielo, de donde Él vino y a donde Él regresaría y donde Él está actualmente. Eso lo veremos más adelante. Vamos ahora a Mateo 8, 11 y 12. Qué manera de llevar las cosas de parte de Jesucristo, que Jesús nosotros tenemos. Decíamos que vamos ahora a Mateo 8, 11 y 12. Y dice la Escritura así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué aprendemos aquí? Jesús profetizó que serían los gentiles los que se sentarían con el padre de la fe, Abraham, y con los patriarcas Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, Israel,
o los judíos serían echados a las tinieblas de afuera a causa de su rechazamiento del Mesías y de su incredulidad a la predicación ya lo enseñado por Cristo Jesús, cuando Él les había dicho un poco antes: el reino de los cielos se ha acercado. No entendieron, pero nosotros estamos procurando entender en este momento. Vamos ahora a Lucas 17:21. Acompáñeme. Y estamos aprendiendo muchas cosas muy interesantes y el Señor sea con nosotros. Dice así: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el Rey Jesús? Ahí está el reino. Aquí Jesús declara que el cimiento, el fundamento del reino es Él. ¿Oyó eso? Cuando el Señor estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo, aquí está, yo soy, y yo soy el fundamento. Sí, bendito sea el nombre del Señor, yo soy el cimiento del reino. La expresión reino de los cielos y la expresión reino de Dios manifiestan el poder, el gobierno, la gloria, y tienen aplicaciones idénticas, similares, sí, de tal manera o indistintas. Los cielos señalan un lugar, un territorio, la morada de Dios, y el término reino de Dios expresa una persona, el que gobierna, el soberano, el rey, el Señor. El reino de los cielos es siempre el reino de Dios, porque ahí habla de un lugar, de lo que está aconteciendo en la morada del Señor. Vamos a ver estos versículos para terminar de comprobar este enunciado inicial. Apocalipsis 11:15. Vamos hasta allá y vamos a encontrarnos con la palabra de Dios. Gracias a Dios por ello. Y dice así: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Fíjense bien en dónde, en el cielo, en la morada de Dios, que decían: los reinos del mundo, o sea, en esta tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12:10. Entonces se una gran voz en el cielo, otra vez, ¿dónde? En el cielo. Esto es lo que sucede, lo que acontece allá, que decía: ahora ha venido la salvación, de allá viene, el poder, de allá viene, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a dejar ahí, hemos procurado explicar un poco lo que dimos por enunciado, pero estamos dejando claras ya algunas cosas en las que quizá usted tenía alguna pregunta y que ahora le ha sido contestada. Vamos a ver los significados de los términos. El término reino o la palabra reino viene del griego basileia, es un nombre o un sustantivo, y viene de otra raíz, basileus, que significa noción del cimiento de poder, como hace rato dijimos. El Señor es el cimiento del poder, el cimiento del reino, es el fundamento del reino, noción del cimiento de poder, eso significa, y el nombre abstracto significa soberano o soberanía, real o realeza, poder regio, gobierno, dominio, ¿sí? Y concretamente campo, ámbito, sí, el territorio. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, porque esto es muy importante explicarlo por las cosas que ya hemos comentado y seguiremos comentando con respecto al reino de los cielos que se ha acercado. Cielos viene de un término uranés y es mediante la idea de elevación, levantar, alzar, cielo, por extensión, sí, eso significa cielo, pero como morada de Dios, y por implicación, mire lo que significa el reino de los cielos, felicidad, porque ya veremos más adelante que ahí no hay dolor ni hay tristeza,
ahí hay felicidad. Eso es lo que significa cielos, felicidad, ¿sí? Poder, indudablemente que ahí está el poder de Dios. Ahí se manifiesta todo el poder de Dios. La eternidad, sí, porque Él, nuestro Dios, es el Olam, el eterno, el Dios eterno. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, la eternidad. Ahí está, cuando hablamos de cielos estamos hablando de felicidad, de poder o todo poder, de eternidad, y estamos hablando de buena nueva, estamos hablando del evangelio también. Qué bárbaro, qué manera de darnos este término a través de lo que significaba en el griego. Sí, no se le olvide, felicidad, poder, eternidad, buena nueva, evangelio. Todo eso está tomado de la Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia de James Strong y adaptado también y tomado del Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo del hermano W. Evine. Gracias por estos hermanos que me son bendición porque ellos han hablado lo que deben hablar, lo justo. Bien, vamos a cambiar. La frase reinos de los cielos se usa 32 veces en el Evangelio de Mateo. Oh, hermanos, ahora que hemos estudiado el Evangelio nos hemos encontrado algunas exclusivas. La vez pasada nosotros dijimos que nadie más llamó el verbo o el verbo encarnado más que el apóstol Juan, le fue revelado. Ahora nosotros vemos que el término reino de los cielos no fue usado en ningún otro evangelio. Solo hay un pequeño texto que usó Pablo, pero 32 veces Mateo habla del reino de los cielos. Y Pablo lo habla, y vamos a leerlo, en su carta allá en 2 de Timoteo 4:18, ¿sí? Cuando él habla y dice que el Señor le preservará para su reino celestial. Pues cómo no querer, hermano, que nosotros tengamos la preservación y nuestra eternidad en el cielo, cuando ya vimos que allá todo es felicidad. Ya veremos otras cosas más, que ahí está todo el poder de Dios, que ahí está la eternidad, que ahí no hay malas noticias, todas son buenas, ahí el evangelio vibra y vive. Bendito sea el nombre del Señor. Pero voy a leer con ustedes para gozarnos en que Pablo entendió esto, pero nadie, porque las cosas que el Espíritu Santo dio a los que escribieron en los evangelios y las cartas, es el Espíritu Santo y no se las reveló a todos. Al hermano Mateo 32 veces, él entendió perfectamente lo que era el reino de los cielos y lo que ahí acontece y sucede, vida y vida en abundancia. 2 Timoteo 4:18, porque estoy emocionado hablando de este tema. Espero que usted también. Y el Señor me librará de toda obra mala. Amén. Que Dios me libre de toda obra mala. Mira más que versículo. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclusive, ahora que leí estoy pensando en que sea uno de estos días salutación para la iglesia, para aquellos que no escuchan las predicaciones ni la escuela de crecimiento espiritual, y que si la llegan a escuchar en ese momento, reciban este versículo que tiene una importancia y tiene una trascendencia, wow, que va hasta la misma morada de Dios. Vuelvo a leerlo, 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala. Amén. Ahora esto se vuelve tan actual, tanta maldad que hay, y me preservará, amén, en medio de todo eso, con un propósito, para su reino celestial, para su reino celestial. Oh sí, bendito sea el nombre de Dios, para su reino, para su dominio, para el cimiento, sí, para el fundamento, sí, de su soberanía. Gracias, Señor, por todo ello, de su realeza, de su poder regio, de su gobierno.
Oh, sí, gracias, Señor. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué? Amén. Gracias, Señor. Muy bien, entonces diríamos, el reino de los cielos fue revelado por el Espíritu Santo al hermano apóstol Mateo. Acuérdense que él era recaudador de impuestos y el Señor le cambió el trabajo, ¿sí? La frase reino de Dios en el Evangelio de Mateo aparece 4 veces. Con esto que estoy tratando de decir, porque siempre hemos querido poner una plena diferencia entre lo que es el reino de los cielos y el reino de Dios, pero en muchas cosas estos son usados idénticamente, similarmente, y en otras cosas son usados indistintamente de acuerdo al contexto. Y sí entendemos que cuando se habla del reino de los cielos se está hablando de lo que acontece en la morada de Dios, y que el Señor lo que quería es que en esta tierra se diera un anticipo, se diera una arra, se diera una muestra de lo que en los cielos iba a haber, para que nosotros nos entusiasmáramos, nos motiváramos a buscar el reino de los cielos, a recibir a Jesucristo, a aceptarlo como Señor, Dios, Salvador y Rey, y entonces participar de los cielos. Pero también el reino de Dios está hablando de las cosas que como persona, ¿verdad? Porque está hablando de la persona de Dios. Finalmente, lo más importante no es el territorio, en este caso estamos hablando del reino de los cielos, no es el ámbito como aquí vimos, no es el terreno, no es el campo, sino lo más importante es quien reina ahí, porque Jesucristo hace rato vimos, decía que no andemos pensando él o aquí, él o allá, ¿verdad? Sino el reino está entre vosotros, Él es el reino y Él es el rey. Entonces, pues hoy tenemos que estar agradecidos porque el reino de Dios tiene que ver en esto, en que la persona de Dios es por encima de su creación y en este caso del hombre. Y entonces el hombre tiene que buscar al que tiene la soberanía, y esta es la persona de Dios, y al que tiene el gobierno y al que tiene el dominio y el control. La frase reino de Dios en el Evangelio de Mateo aparece 4 veces. Vamos a comprobarlo. Y usted tenga confianza en todo esto, porque hemos procurado estudiar con ahínco. Primero en Mateo 6:33, cuando nos habla de lo que debemos buscar primero. Claro, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La búsqueda de Dios es una búsqueda productiva que trae para nosotros el suplir en esta tierra. Esto habla de la persona de Dios sobre las cosas del hombre, todo afán, angustia, ansiedad y aflicción, y suple nuestras necesidades primarias y secundarias. Bendito sea el nombre de Dios. El otro texto es, porque hoy no me toca hablar del reino de Dios, eso tendríamos que usar otros evangelios y estos 4 versículos en Mateo 12:28, y dice la escritura así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acuérdense que cuando usamos expresiones como el reino de los cielos, hay muchas veces la expresión de una metonimia, es decir, de un cambio de nombre. No estamos haciendo a un lado a la persona de Dios, al Dios uno, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesucristo estaba hablando que si por el Espíritu de Dios, está hablando de una de las caras de la persona de Dios, del Dios uno, echamos fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, porque es Dios el que tiene toda autoridad y todo poder sobre los demonios. Sí, vamos a seguir Mateo 21:31, y le estoy dando los 4 versículos que hay, porque hemos tenido cuidado de ello, y dice así: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo? Estoy leyendo, es que leí el 22. Mateo 21:31, esa es la vueltita, discúlpenme, hermanos. Dice Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Acuérdense que finalmente
Jesucristo va a entregar todo a Dios y Padre para que todo sea entregado y sea manifestado el reino de Dios, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y vamos a ver que nosotros vayamos delante también, delante de Dios, al reino de Dios. Y Mateo 21, 43, ahora sí estoy en el capítulo correcto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Wow! Esto es la confirmación de que Israel y los judíos rechazaron no solo el reino de los cielos, sino el reino de Dios, y le sería quitado y entregado a gente que produzca los frutos de él. Produzcamos frutos adecuados. Si estas frases no son sinónimas, tienen una gran similitud, pero su propósito primordial es el mismo: conocer acerca del poder, de la gloria, de la autoridad y de todas las cosas eternas que suceden en el cielo, hechas ¿por quién? Por Dios. Vamos pues a regresar y vamos otra vez a Mateo 4:17 para explicar un poquito más de ello. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario un cambio de mente, de manera de sentir, de dirección, de posición, para poder entender las cosas que vienen del cielo, que van a afectar nuestro vivir en esta tierra. Es la afectación de los cielos sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Y nos van a preparar, eso también, para estar en el cielo, que es la morada de Dios con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios por el arrepentimiento. Y es algo muy básico en todas las cosas. Hoy no voy a hablar del arrepentimiento, pero hoy estoy hablando que fue uno de las puertas, ¿verdad? Una de las condiciones que Jesucristo estaba diciendo que abrieron, ¿sí? De tal manera el corazón para que nosotros entendamos y comprendiéramos lo que el reino de los cielos significa. Vamos ahora a ver una palabra en 2 de Corintios 4:18. Recuerde que me gusta tomar un pasaje de aquí, un pasaje de allá, y de esta manera glorificar el nombre del Señor. Fíjese bien en esto. 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué les dije que significa cielos? Uno de los significados del término es eternidad, ¿sí? Eternidad. Entonces, no tenemos que mirar las cosas que se ven, esas son temporales, las vemos, son materiales, son físicas, son corporales o de otro tipo, pero las vemos, sino las que no se ven, las eternas, ¿sí? Entonces está hablando que nosotros tenemos que echar a andar en nuestra vida una manera de mirar las cosas diferentes y de saber que hay cosas que son eternas, que no las vemos, pero ahí están. Esto está llevándonos a que nosotros sepamos. Yo no veo, ni tengo capacidad de ver todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la morada de Dios. Hay alguien que pudo ver algo, porque Dios así se lo quiso mostrar por el Espíritu Santo. Juan Apóstol, en el libro de Apocalipsis, que significa eso, revelación. Algo también, según nos narra en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo, que dice que fue llevado al tercer cielo. Algo vio, pero, amado hermano, nosotros no hemos visto lo que allá hay. Nosotros vemos las cosas temporales, las cosas materiales, físicas, corporales, pero no vemos las cosas eternas. En el cielo están las cosas eternas, está el poder del Señor, están las buenas nuevas, está
ahí puesta la felicidad plena, no hay dolor, no hay, ya lo veremos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora nos está diciendo que no miremos, nos está dando el Espíritu una orden, nos está diciendo no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo nos metemos y nos quedamos absortos o abyectos allí mirando las cosas temporales y nos quedamos en ellas y no estamos mirando las cosas que no se ven, que son eternas? ¿Qué es lo que está tratando en esta hora el Espíritu de decirnos? Esto de aceptar que el reino de los cielos se ha acercado y de que en los cielos o en la morada de Dios las cosas acontecen en forma diferente. Es cuestión de fe, es cuestión de fe, porque tú no ves eso, no lo ves con tus ojos físicos ni con el sentido de tu vista, no lo ves, pero lo crees. Y eso nos lleva a que nosotros confirmemos ese concepto que el Espíritu nos da. Y si nos quiere llevar a la fe, vea lo que dice Hebreos 11:1 y le vas a ver mejor esto. Quizá usted ya se sabe de memoria este versículo, pero ahora saboréelo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la prueba, la certeza. Oh, sí, bendito sea el nombre del Señor. La demostración, la convicción de lo que no se ve, establece la fe. Sí, lo que no se ve son cosas eternas. Fe, como dedicamos hace poco y conectamos ahora nuestro mensaje, tened fe en Dios. Bendito sea. Vamos a Hebreos ahora hasta Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él se estaba confiando y no se veían y se burlaban de él, porque no ponían las cosas, sus ojos en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las eternas. Él sabía que venía una intervención del cielo, él sabía que algo iba a acontecer, porque ya estaba dada la orden en la morada de Dios en el cielo. Oh, sí, dice acerca de cosas que aún no se veían, con temor por el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, sí, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, para que nosotros tengamos en esta hora una bendición y declaremos que el reino de los cielos se ha acercado y disfrutemos todo ello de lo que en los cielos sucede y que tenga una influencia sobre esta tierra. Venimos a hacer las cosas viviendo lo que no se ve, las cosas eternas, y entonces eso delante de Dios es lo justo, es lo que debemos de hacer. Vamos ahora para seguir viendo versículos que hemos hablado muchos de ellos con otras aplicaciones. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué estamos viendo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú ves a Jesús? Yo no he visto a Jesús con estos ojos. Yo no he visto. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Yo he creído en Él. Creo que es mi Salvador. Creo que es mi Señor, mi justicia, mi redención, mi propiciación, el que me salvará de mis pecados porque tiene el nombre de Jesús. El Cristo, el ungido del Señor, el ungido de Dios, el Mesías, el que vino, vendrá y regresará para salvar sin relación al pecado, por segunda vez vendrá para salvar a los que en Él esperamos. Ya esto lo hemos visto. Jesús quiere que pongamos nuestros ojos y nuestra fe en Él, pero para nosotros Jesús es invisible. Sí, Él es el eterno,
es invisible, está allá a la diestra del trono de Dios, solo lo estamos creyendo, pero Él es invisible y Él dice que pongamos nuestros ojos en Él, en el que se nos salvará de pecado, y Él es el autor y consumador de la fe, el fundador, el originador de la fe. Y entonces vale mucho en 2 de Corintios 4:18, ¿verdad? Para que no pongamos las cosas, nuestros ojos en las cosas que ven, sino en las que no se ven, que son eternas. Bendito sea el nombre de Dios. 2 de Corintios 5:1. Vamos a regresar un poquito y vamos ahora a 2 de Corintios 5:1. Bien, entonces estamos ahí y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna en los cielos. En el cielo las cosas se manejan muy diferente a esta tierra, acontecen y suceden de una forma muy diferente. Nuestro cuerpo se volverá polvo. Si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pero eso no se ve. Gracias, Señor. Seguimos hablando, 2 de Corintios 5 del 2 al 4. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es una habitación celestial, una habitación del cielo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí está hablando de una eternidad, aún con un cuerpo celestial, una habitación celestial, un cuerpo espiritual. Si aceptamos que el reino de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado, no tendremos dificultad, sino la confianza de que seremos revestidos de aquella nuestra habitación celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Vamos a confirmar y estamos relacionando Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Él dice aquí que se iba a ir y que iba a preparar lugar y que nos iba a tomar a nosotros mismos para que estemos donde Él está. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿A dónde va? ¿Y a dónde fue? Al cielo. ¿Y sabéis el camino? Oh, tenemos camino al cielo. Oh, por eso ahí en el 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y el Padre dónde está? En los cielos. Ahorita eso lo veremos. El Padre tiene por morada los cielos. Entonces, bendito es el nombre de Dios. Sí, sí. Y Jesús entonces confirmamos, dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Él vino de allá y se fue para allá. Juan 3:13. Vamos a comprobar esto que venimos diciendo. Todo está en la palabra. Nadie subió al cielo. Nadie más que el Señor. ¿Sí? Y eso lo vamos a leer en un momento. Sino el que descendió del cielo. Y ya lo leímos hace rato en Hechos. ¿Sí? Capítulo 1, versículos ahí como del 9 al 11. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿De dónde venía? El Señor Jesucristo, del cielo. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo a leer aquí.
Entonces estamos hablando de Juan 3:13 y dice ahí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es su morada, es el campo, es su ámbito, es también territorio del rey y él es el rey. Subió al cielo y ahí está y nos va a preparar lugar para que estemos donde él está. ¿En dónde? En el cielo. Y lo precioso es que sabemos el camino. Solo ten fe. Muy bien. Juan 3:12. Y dice ahí, Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es tiempo de creer en las cosas terrenales y en las celestiales dichas por el Señor Jesús. No tenemos más que esa revelación. Pero con eso, nuestra fe y nuestra manera de vivir en esta tierra cambiaría, porque muchas cosas acontecerían conforme a lo que acontece en el cielo. Bien, muy bien. Colosenses 3:1-4. Vamos hasta allá. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3, ya vamos llegando. Del 1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, yo ya resucité con Cristo, espiritual y anímicamente, buscad, es un mandamiento, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde es eso? En el cielo. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No en las que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, que son eternas. Aprende a mirar verticalmente, alza tus ojos y tu corazón a las cosas que no se ven, las cosas eternas, a las cosas de arriba del cielo. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es el momento de buscar y poner la mira en las cosas de arriba y en las cosas del cielo, en las cosas que no se ven eternas y no en las de la tierra. Vamos ahora, regresamos a Mateo. Y vamos a empezar a tomar muchos versículos que hablan del reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vivir conforme a la justicia de Dios será entrada al reino de los cielos. Vivir conforme a la justicia de Dios será entrada al reino de los cielos. Y la única manera de vivir conforme a la justicia de Dios es recibir al que fue hecho justicia de Dios para con nosotros, es decir, a Jesucristo. Él es el justo y el que justifica. Es lo que debemos de hacer, es lo correcto y lo recto. Mateo 18:3, vamos hasta allá para comprobar todo esto. Mateo 18:3, dice la escritura así. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay un cambio moral y espiritual para entrar al reino de los cielos. Primero vimos justicia, volvernos y hacernos como niños. ¿Qué significa esto? Rectitud, plena confianza, dependencia total del reino de los cielos y del rey en los cielos, de su gobierno, de su dominio, de su soberanía. Estamos viendo cómo entrar al reino de los cielos desde esta tierra. Noticia, desde esta tierra. Juan 3, vamos hasta Juan 3:3-5, que se usa
mucho evangelísticamente, pero ahora lo aprovechamos con otro tipo de enseñanza para los discípulos verdaderos de Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo una aseveración, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, estamos viendo ahí, es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos, para entrar al reino de los cielos, para justicia de Dios en nosotros, un cambio, ¿verdad? En nosotros, moral y espiritual, andar en condición de niño, en conducta de niño. Y tercero, nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, para ver, recibir y disfrutar la vida del cielo. Y vamos a completar Mateo. Regresamos ahora y este versículo lo hemos aplicado de otra manera. Mateo 7:21, vamos hasta allá y dice la escritura así: y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a ver 4 condiciones para entrar de los cielos: la justicia de Dios manifestada en nosotros, una condición moral y espiritual como de niño, sí, el nacer de nuevo y el hacer la voluntad del Padre de los cielos. No las olvides, son muy importantes, que estés ya recibiendo la justicia de Dios en Cristo Jesús, que tu conducta sea como la de un niño, un cambio moral y espiritual, que vas a nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo, y que hagas la voluntad de Dios. Todo esto para entrar al reino de los cielos. Vamos ahora a Mateo 6:10a, y dice ahí: venga tu reino. Esta expresión asegura el presente y el futuro. Venga tu reino. Y nosotros le podemos decir: venga el reino de los cielos, Señor, para mi presente y para mi futuro, Señor, bendito seas. Mateo 10, 7 y 8. Seguimos avanzando aquí y seguimos 7 y 8. Y dice: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nos dice, si tú has creído en esto, si tú has recibido esto, si tú estás mirando las cosas que no se ven, las cosas eternas, y las estás recibiendo y estás aceptando que las cosas en el cielo acontecen diferente en la tierra, y que yo quiero adelantar un poco o mucho de lo que hay en los cielos, aunque falta mucho, sí. Y dice: yendo predicad, es un mandamiento diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora estamos viendo, prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado, y toda la bendición, el poder, la autoridad y la gloria que Dios en su morada y desde su morada manifiesta por la fe. ¿Qué nos dice? Sanad enfermos en razón de. Mire lo que pasa en el cielo. Apocalipsis 22:2. Vamos hasta allá. Apocalipsis 22:2. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la escritura así: en medio de la calle de la ciudad, esto es en el cielo, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sanad enfermos, en razón de que en Apocalipsis 2:2, en el reino de los cielos hay sanidad plena. Vamos a cambiar: salud total. Allí no hay enfermos, entonces no hay enfermedad, hay sanidad plena, es decir, salud total, ¿sí? Luego dice: limpiad leprosos, Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Acuérdense que dijimos que en los cielos está la felicidad y está el poder. No hay maldición, ahí está la autoridad, no habrá más maldición. La lepra era una maldición, y por no obedecer y oír atentamente la voz de Dios, no habrá más maldición. Luego dice: resucitad
muertos. Apocalipsis 21:4, y dice ahí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh, esto pasa en los cielos, pasa en el cielo. Allí no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, plena felicidad. Somos unos bienaventurados conforme al hebreo, a ser felices, felices 3 veces, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y como en el griego Macario, supremamente bendecidos, resucitad muertos, no habrá muerte, no habrá muerte. Vamos allá, Apocalipsis 22, 1 y 14, y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas, ¿verdad? Ahí está hablando de todo esto que venimos diciendo allí en Mateo 7, 7 y 8. Vamos a volver a leer para que usted no pierda esto. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Vamos allá hasta Mateo. Dice ahí: sanad enfermos, ya lo vimos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Sí, ahí no vamos a tener, ahí va a haber, en el caso del Señor estamos hablando de Apocalipsis 22 y 14, lugar de vida abundante y eterna. Sí, y echaremos fuera demonios. Vamos ahí, Apocalipsis 21, 8, vamos allá otra vez, y dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ningún demonio, espíritu inmundo, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Jesús predicó y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que pasa en el cielo, miren cómo las cosas son en el cielo. Quiero que sepan que el reino de los cielos se ha acercado, que de gracia hemos recibido, demos de gracia. Termina ahí Mateo 7, 8, de gracia hemos recibido, es de gracia recibir el reino de los cielos que se ha acercado, y demos de gracia toda esa bendición. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos ahora a Mateo 11, 12 y nos regresamos hasta allá, a Mateo 11, 12, y le damos la vuelta, y dice la Escritura así, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un riesgo que vale la pena por buscar y recibir el reino de los cielos, lo que se puede sufrir a causa de ello. Jesucristo, Juan el Bautista sufrieron, Pablo, todos, Pedro, persecuciones, todo esto. Pero, amado hermano, aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia. La palabra aquí significa forzar, meterse a la fuerza, sí, ser atrapado, sufrir violencia. Pero la palabra violento aquí es viastes, significa forzador, energético, y se refiere, amado hermano, que nosotros tenemos que arrebatarlo. La palabra arrebatar aquí, harpazo, es apoderarse en varias aplicaciones, apoderarse en varias aplicaciones. Oh, amado hermano, a veces tendemos que forzar y ser enérgicos y apoderarnos en varias aplicaciones, sí, tengamos en esto claridad. Vamos a comprobarlo con Lucas 16, 16. Y dice Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Sí, se nos había dicho que prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Esforzarnos, esfuérzate por entrar en el reino
de Dios en el reino de los cielos. Terminamos con unas largas conclusiones. Vamos aquí y vamos a explicar los misterios del reino de los cielos. Nos vamos hasta Mateo capítulo 13 y ahora nos vamos al versículo 11. Vamos a tratar de ser muy concisos. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Para nosotros el misterio es un velo corrido, es una revelación. Para otros queda sin entender, queda en oscuridad, no queda claro, queda en oculto. En los misterios del reino de los cielos, vamos a ver Mateo 13, 19 al 23, y dice ahí: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por eso vimos lo de los violentos, ¿sí? De los violentos, oh amado hermano, Dios tenga misericordia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto tendríamos que leer los versículos anteriores a Mateo 6:33. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. ¿Qué estamos viendo aquí? Y el reino de los cielos, la palabra de Dios es eterna y permanece. Vamos a comprobarlo. La palabra de Dios es eterna y permanece. Hay 4 tipos de actitudes, como ya los vimos, para recibir la palabra. Eso vean en la predicación que hablamos de la palabra en el Evangelio. Mateo 24:35, y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, lamentablemente la cuarta parte, el 25% según esto, pero dejemos a Dios la obra y no a nosotros. Ahora vámonos a Mateo 13:24 y le damos la vuelta y dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vámonos a Mateo 13:36, donde explica este segundo misterio de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí estamos hablando la explicación: el reino de los cielos se ha acercado, predicó Jesús, mas reveló que habría oposición, habría adversidad, maquinaciones y acechanzas del diablo y de Satanás, y que en la misma iglesia local habría 2 clases de congregantes: los justos, los santos, los que le sirven conforme a su voluntad, y los que dicen ser hijos de Dios, hijos del reino, pero son cizaña, son hijos del malo, los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, señalando el final destino de ambos, unos para resplandecer y los otros sí para ser echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Oh, amado hermano, aquí el misterio del reino de los cielos, y que se nos habla en estos misterios, sí, tiene que ver mucho con que el Señor empata el reino de los cielos con la iglesia, sí, y la obra que el reino de los cielos y la palabra del reino de los cielos está haciendo en los hombres y en esta tierra. Mateo 13, 31 y 32, sí, Mateo 13, 31 y 32, dice la Escritura. Otra parábola
Es la tercera, la del grano de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que viene las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí el grano de mostaza en el reino de los cielos es la fe en Dios, fe en Dios, y una fe que crece, se desarrolla, se fortalece y debiera hacerse grande para servir a Dios y al prójimo. Mateo 13:33. Y otra parábola les dijo, la cuarta: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió sus 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En el reino de los cielos permanece la levadura, que es tipo de pecado. La mujer como alguien que ha tomado y usurpado la posición, trayendo doctrina de error y de engaño y de mentira. Vamos a leer Apocalipsis y luego regresamos aquí. Apocalipsis, nos vamos hasta allá. Capítulo 2, me acompaña por favor. Apocalipsis capítulo 2, déjeme ver el versículo 20 al 23. Capítulo 2, 20 al 23, y dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces aquí estamos hablando, ¿sí? Permanecen los siervos que usan la palabra de verdad y de la sana doctrina, las 3 medidas de harina, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que estaban señaladas en los sacrificios que se presentaban delante del Señor. Números 15:9, vamos hasta allá a Números 15:9, y de esta manera quede bien comprobado todo lo que vengo diciendo, y luego lo voy a leer junto para que usted lo alcance a captar. Ofrecerás, dice ahí, con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Estas eran como ofrendas de paz. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente el reino de Dios es contaminado. Voy a leer completo esta parábola del reino de los cielos, en donde está la levadura, la mujer y las 3 medidas de harina. En el reino de los cielos permanecen la levadura, que es tipo de pecado, la mujer como alguien que ha tomado y usurpado una posición que no le corresponde, trayendo doctrina de error, de engaño y mentira. Permanecen los siervos que usan la palabra de verdad, la sana doctrina, las 3 medidas de harina, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lamentablemente el reino de los cielos es contaminado, la iglesia es contaminada. Regresamos hasta Mateo 13:44. Y además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí se nos está hablando, el misterio o tesoro escondido es la iglesia de Cristo, el campo es el mundo, el hombre que nos busca y halla es Jesucristo, y nos redime, nos compra a precio de su preciosa sangre. Vamos a ver que esto es así. Primera de Pedro 1:18 y 19. Vamos hasta allá, Primera de Pedro 1:18 y 19. Y vamos a leer, dice la Escritura así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, el rescate es el precio de la redención de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Estamos comprobando este misterio del tesoro escondido, que es la iglesia de Cristo. Y nos esconde. ¿Dónde nos esconde? Ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 3, y dice la Escritura:
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, regresamos a Mateo 13:45. Bendito sea el nombre de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El cuerpo de Cristo es la perla de gran precio, la cual Cristo amó y se dio a sí mismo por ella, entregando su cuerpo en sacrificio. Vamos allá a ver Efesios, nos vamos hasta Efesios, muy conocido, capítulo 5, versículo 25, vamos hasta allá, Efesios 5, 25 al 27, para comprobar esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hebreos 10, 10 y 14. Vamos hasta allá, a Hebreos 10, 10 y 14. Vamos hasta allá. Y dice Hebreos 10, 10 de esta manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y primera de Pedro 1:18, para dejar bien comprobado esto, y dice la escritura así, y primera de Pedro 1:18. Bueno, ya esa ya la leímos, ¿sí? Pero la volvimos a repetir, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Y podríamos leer, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, ahora nos regresamos a la red y vamos a leer ese pasaje, Mateo 13, 47 y 52, y terminamos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de la familia, que saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas, y cosas viejas. Aquí nosotros vemos la red, es para pescar almas perdidas. El mar en la multitud, en desorden, es lo que significa. En caos, eso significa el mar. Hay buenos y malos como discípulos, pero serán separados por los ángeles de Dios, los justos de los malos. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que hoy nos queda bien claro que el reino de los cielos ahora es manifiesto. ¿Que creen? ¿A través de quién? De la iglesia verdadera de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, que está entregado a la palabra de verdad, a la sana doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, confirma este mensaje, confirma todo lo dicho y las conclusiones, y podamos ahora comprender un poco mejor lo que Cristo quiso decir cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y podamos entender todo lo que es de beneficio y de resultado para nuestra vida, y cuáles son las condiciones para entrar, que estuvimos repitiendo claramente. Espíritu Santo, todavía hay mucho más acerca del reino de los cielos. Inquieta, Señor, nuestro corazón, para que nosotros podamos buscar más de lo que significa, de lo que quieres que entendamos y vivamos acerca del reino de los cielos. Te agradecemos porque tú has dicho que el reino de los cielos ahora se expresa y se manifiesta a través de la iglesia que tú, Jesucristo, fundaste en ti mismo como roca, y que tú, Señor, la estás edificando y cimentando en tu palabra, la palabra de verdad y la sana doctrina. Gracias, porque el reino de los cielos se ha acercado y nosotros podamos obrar predicando así
el reino de los cielos se ha acercado. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Ahora, si el reino de los cielos se ha acercado y estamos predicando el reino de los cielos y se nos ha dado orden para que las cosas que en el cielo se dan como normales acontezcan sobre las cosas de la tierra. Sanad enfermos, sé sano en el nombre de Jesucristo por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria. Sé sano en el nombre de Jesucristo, de tal manera que el nombre de Cristo venga a ser glorificado. Sé sano, pues, sé limpiado, sé sanado y sé salvado en el nombre de Cristo Jesús. También sé limpiado de toda maldición y de toda plaga. En el nombre de Jesucristo, sé limpiado. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el poder regio del Señor. Ahí está la eternidad. Ahí está la buena nueva. Oh sí, resucitad muertos. Oh sí, Señor, si hay esa oportunidad, resucitamos en el nombre de Jesucristo, porque tú eres la vida, Señor, y tú puedes aún devolver la vida física y corporal. Resucitad muertos, pero más quisiéramos, Señor, que venga una resurrección espiritual, Señor, para que estemos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y moral, para que tú salves nuestra alma y nuestro espíritu para el día postrero. Echad fuera demonios, echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, Señor, que el soplo de vida, que el soplo del Omnipotente, que el soplo de sanidad sea sobre nosotros en el nombre de Jesucristo. Porque si por el Espíritu Santo echamos fuera los demonios, el reino de Dios está entre vosotros. Gracias, Señor, por ello. Y gracias, Señor, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Gracias, Señor, por esta administración. Ahora si de gracia recibimos, damos de gracia. Tú bendices, Señor, todas nuestras actividades, el trabajo de nuestras manos, y prospéranos, Señor, que no nos falte el pan, la sal, el aceite, el vestido, el transporte, la casa, la habitación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos, porque tú lo haces, porque creemos, tenemos fe, Señor, y porque el reino de los cielos se ha acercado y tú nos traes buena nueva, Señor, que allá es el diario caminar y quitas todas las malas noticias, las malas nuevas, y nos das el evangelio del reino para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por ello. Ahora nos vamos a despedir como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Te agradezco, Señor Jesucristo, este mensaje. Te agradezco todo lo que tú harás, porque sabemos y lo hemos comprobado que cada vez que el domingo, el primer día de la semana, celebramos tu resurrección, anunciamos que tú eres ese Jesús que resucitó, que murió y resucitó y que viene y viene por nosotros y regresará a esta tierra. Gracias, Señor. De esta manera se viene un río de bendición y declaramos que la gracia tuya en lo que somos, tenemos y hacemos sea manifiesta el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el sábado. Todo, Señor. Y tú bendigas y nos protejas en nuestro entrar y salir. Que no acontezca nada malo en nosotros, nos libres de lo malo, como también lo leímos. Gracias, Señor, y del malo, en el nombre de Cristo Jesús, y nos prosperes en todo, y nos des, Señor, el reconocer tu fidelidad, y tu magnificencia, y tu majestad, tu poder, y toda tu ciencia, y toda tu sabiduría, y todo tu consejo, pero que respondamos nosotros también con fidelidad, entregando, Señor, nuestra vida, lo que somos, hacemos y tenemos. Nuestros recursos para ti, Señor, sean dados
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.